Amigos, regresamos aquí en Paréntesis. Estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Rosa María García, profesora investigadora de la UACJ, y estamos hablando sobre temas de la economía en la frontera, que es este término sobre fronterizo, transfronterizo, cómo se va generando esta sinergia entre ciudades como Ciudad Juárez y El Paso, doctora, y qué impacto están teniendo en las ciudades, sobre todo en el tema de desigualdad. Mira, el término fronterizo, transfronterizo no está acuñado por tu servidora, es un término que yo adopté de la formación doctoral del Colegio de la Frontera Norte. Ahí existen amplios y vagos investigadores que han estudiado desde hace décadas, digamos, cómo las dinámicas fronterizas han generado estos términos de equidad, de migración, de desigualdad, de ciudades pares, de ciudades gemelas, de diferenciación entre las ciudades, ¿no? El término fronterizo, básicamente, nosotros podemos llamarle algo fronterizo a algo que está delimitado geopolíticamente por una frontera geopolítica. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de esta nuestra frontera, Ciudad Juárez, El Paso, nosotros somos una ciudad fronteriza como lo es Ojinaga, como lo es Puerto Palomas, como puede serlo cualquier otro en otro estado. El término fronterizo significa estar, digamos, generando una dinámica económica, social y política, pero que está delimitada por una línea que no se ve. Bueno, aquí sí la vemos, está el muro, pero que no se ve, pero que es una delimitación geopolítica. Esto es, nosotros podemos aquí, por ejemplo, hacer cosas, ofrecer servicios, ofrecer incluso hasta algunas cuestiones políticas, delimitaciones políticas, pero nosotros, todas las ofertas que nosotros hagamos de Ciudad Juárez no pueden inmediatamente repercutir en El Paso. Y de manera similar, todas las decisiones que tomen los paseños no pueden repercutir geopolíticamente hablando sobre las decisiones que se tomen en Ciudad Juárez. Eso en términos generales, ¿no? El término transfronterizo es un término que se ha acuñado para cuando estas relaciones convergen entre los dos países. Por ejemplo, una relación transfronteriza puede ser esta relación que hay entre Ciudad Juárez, El Paso, de las personas que viven en Ciudad Juárez y trabajan en El Paso, o incluso también las personas que viven en El Paso y trabajan en Ciudad Juárez. Transfronterizo es para calificar, digamos, o clasificar o tipologar a estos elementos o a estas relaciones, a estos fenómenos que se dan en los dos lados de la frontera, los cuales repercuten, y digamos que esa barrera geopolítica se ha roto o la han distorsionado o se ha eliminado, pero efectivamente puede ser con algún permiso o incluso puede ser de manera ilegal. Por ejemplo, las personas que viven de este lado y trabajan de aquel lado, pues no están, ellos no están reportando efectivamente que viven en Ciudad Juárez. O de manera similar, las personas que viven de aquel lado se supone que viven y trabajan y hacen toda su dinámica de aquel lado, ¿no? Entonces, el fenómeno transfronterizo es para este tipo de cuestiones que transfiere las dos fronteras. Así es, y que precisamente nosotros en la frontera entendemos que se genera todo este mercado laboral de transfronterizo, ¿verdad? Al final de cuentas, que son partes de estas líneas de investigación que usted maneja y que al final de cuentas también se están planteando porque usted tiene una propuesta para trabajar en un futuro una temática de desigualdad económica y mercado laboral transfronterizo. Fíjate que sí, es un proyecto que está a propósito inscrito en el Laboratorio de Problemas Estructurales de México. Este proyecto que estamos trabajando otros investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y tu servidora es que las personas que trabajan en El Paso evidentemente reciben su salario en dólares.
Entonces, cuando regresan ellos y hacen su dinámica familiar o su dinámica social en Ciudad Juárez, ellos en algunos momentos se habló de que la economía de las fronteras se dolarizaba, porque las personas que trabajaban de aquel lado traían los dólares de este lado y en estas economías fronterizas, digamos, los dólares circulaban como moneda corriente. Incluso tú podías pagar con los dólares en cualquier supermercado, la gente recibía dólares. Hasta hace apenas algunos años, con Felipe Calderón, hubo una reforma estructural la cual ya no permitió que las personas tuviéramos, por ejemplo, cuentas en dólares. Entonces eso restringió la dolarización de las economías fronterizas, pero lo que no ha restringido, a pesar de que ya no hay una dolarización de las economías fronterizas, es que el tipo de cambio que hay del dólar versus el peso, las personas que trabajan de aquel lado, por ejemplo, por una hora, pueden ganar muchísimo más que las personas que ganan de este lado, ¿no? Entonces, eso genera dinámicas económicas, incluso familiares y sociales, muy diferentes a las personas que trabajamos y vivimos en el mismo país. Claro, y bueno, pues estos son partes de estos temas de este laboratorio que al final de cuentas, ¿cuál es el fin último de este laboratorio, de ir analizando todas estas temáticas por regiones y qué participación tienen ahí ustedes, maestra, como investigadores? Fíjate que este laboratorio nació como una idea que tuvimos el doctor Isaac Sánchez y yo sobre estudiar cuáles eran los fenómenos más trascendentes en términos económicos, obviamente porque los dos tenemos esa formación, sobre algunos de los problemas estructurales, no tanto para resolverlos, pero sí para explicarlos y poder hacer algunas proposiciones de política pública que pudieran incidir en los tomadores de decisión para poder tener mejores decisiones a la hora de reaccionar ante los rumbos del país, ¿no? Este laboratorio nació de esa manera, ya tiene algunos años, 6, 8 años este laboratorio trabajando, y ahora se ha vuelto tan grande que incluso tenemos un seminario de ciclos económicos en la Universidad Autónoma del Estado de México, y hay algunos colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán que también están inmersos en este laboratorio, y bueno, muchísima gente y muchísimos colegas hemos ahora trabajado en este laboratorio. El fin último del laboratorio es analizar y explicar de qué manera los tomadores de decisiones pueden consultarnos a nosotros los académicos, que es lo ideal, para poder tener mejores decisiones para rumbar el país. ¿Cuál considera, doctora García, que son los principales problemas que se abordan del estudio de los mercados laborales, sobre todo en las ciudades fronterizas? Fíjate que yo creo que una de las cuestiones de los mercados laborales ya ha pasado a segundo plano la equidad de género. Ahora creo que el tema en boga es la equidad salarial. Esto es, ya ahora las oportunidades, digamos, entre los géneros para poder acceder a puestos de niveles intermedios o niveles altos en la industria manufacturera, que es la predominante, por ejemplo, en las ciudades fronterizas, eso yo creo que ya se ha logrado. Pero ahora lo que se tiene que lograr es más bien cómo dentro de las estructuras o las organizativas de las empresas, las personas pueden tener el mismo acceso al salario, pero también el mismo acceso a el uso del horario dentro de los trabajos, ¿no? Ahorita estoy trabajando con unos chicos de doctorado y de la maestría y sus tesis son en este sentido. El sentido es que ellos necesitan observar y analizar y explicar cómo a diferentes puestos laborales las personas y a diferentes puestos incluso de actividad económica, las personas pueden tener acceso a los mismos salarios. Creo ahora que la desigualdad salarial ya no se observa en los montos, sino más bien en el ejercicio del tiempo que tú lo estás abordando. Por ejemplo, para esclarecer esto, una persona que trabaja en una microempresa o en una pequeña empresa, que es socio de esa empresa, a lo mejor trabaja 40 horas a la semana.
y esas 40 horas a la semana tiene una remuneración muy similar a una persona que trabaja o que tiene algún trabajo administrativo en gobierno o en alguna industria manufacturera, pero esta persona solamente trabaja 25 horas a la semana. Entonces te das una cuenta como la diferenciación en la disposición de tiempo para los puestos similares de trabajo, aunque tengan el mismo nivel salarial, pueden hacer cosas y establecer dinámicas sociales y familiares muy, muy distintas. Pues a mí me parece muy interesante que se esté trabajando con estudiantes que están pues desarrollando, continuando su educación en sus maestrías, en los doctorados. ¿Y cuál es la invitación para aquellos que desean pues incursionar en involucrarse de una manera más amplia para estudiar los fenómenos económicos? Porque a veces hay una reticencia de los familiares para que alguien en ocasiones pues escoja una de estas licenciaturas, por ejemplo la de economía. Fíjate que el otro día platicaba con los chicos de inicio de la carrera, porque estábamos ahí dándonos asignándonos a los tutores, y yo les comentaba a los chicos de inicio de la carrera que economía era la carrera más formal y más matematizada dentro del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y les digo, me decían ellos, quizás es la más matematizada de la universidad. No, les digo, no se equivoquen, las ingenierías y matemáticas tienen muchísimas más matemáticas y formalidades y teoremas y muchas cosas que desarrollar que la economía. Pero creo que la economía es la profesión más formal y más matemática de todas las áreas ciencias económico-administrativas. Y del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la invitación es que si usted, estudiante, si estás interesado en analizar los fenómenos económicos, sociales, en tratar de explicar cómo las desigualdades pueden erradicarse, cómo se puede distribuir la riqueza de manera más equitativa para poder formar sociedades democráticas, más equitativas, más iguales y más libertarias, creo que la carrera de economía es para ellos. No, y además hemos visto pues varios ejemplos muy importantes, sobre todo cuando nos dan a conocer por ejemplo, el Nobel de Economía, ¿no? Estos hombres y mujeres que a veces son reconocidos por trabajar proyectos y propuestas que dan certeza a sociedades, a países y sobre todo que sacan de la desigualdad a millones de personas en el mundo. Y pues son temas muy importantes y por eso el día de hoy pues le agradecemos a la doctora Rosa María García que nos haya acompañado pues a dilucidar un poco de estos temas de investigación que maneja y a centrarnos y pues ocuparnos también de estos temas aquí en Paréntesis. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Armando, y cuando gustes volvemos a estar por aquí en tu programa. Claro que sí, claro que sí. Por lo pronto, pues concluimos el espacio del día de hoy de Paréntesis de Investigación aquí en UACJ TV. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro.